Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con la primera clase del curso donde vamos a empezar a ver contenido. A pesar de eso, igual tiene un enfoque de introducción a lo que son las redes eléctricas. Vamos a, por decirlo así, enmarcar lo que se va a realizar en este curso. Ya, va a ser un poquito más basado en diapositiva. A pesar de eso, igual me voy a ir apoyando con una pizarra. Les comentaba antes de comenzar la grabación que me habían hablado acerca de un supuesto tope de la prueba 2 con otras pruebas o con otra prueba. Yo le decía ahí que la ventana de disponibilidad de nuestra prueba es de las 8:15 hasta las 23:59, pero el intento en sí dura solamente 2 horas. No es que tengan todo ese tiempo para resolver la prueba, por decirlo así. ¿Me entienden? Y aún así, si es que consideran que eso es un tope y quieren realizar un cambio, mi recomendación es que lo comenten entre ustedes y que posteriormente la semana que viene me avisen y proponiendo idealmente una fecha nueva, ¿ya? A libertad de ustedes, la que quieran proponer, obviamente dentro de los plazos disponibles, o sea, un día antes, un día después, dentro de lo que son nuestras clases, por ejemplo, ¿ya? Y ponemos una encuesta y si están todos de acuerdo, se cambia, así automático, ¿ya? Pero eso es importante, tienen que estar todos y todas de acuerdo, ¿ya? No puede haber una persona que ponga que no o que no responda. Si no responde, no podemos cambiarla, ¿ya? Tienen que estar todos. Esas son las reglas que nos impone la unidad académica, ¿ya? Se los comento. Claro, comprendo, Karina. Sin embargo, como les digo, está a su disposición la posibilidad de gestionar un cambio bajo bajo esa regla, ¿me entienden? Entonces, si ustedes todos están de acuerdo en cambiarla, se cambia. Si no hay un acuerdo completo, la verdad es que se mantiene. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Sí, profe. Mm, muy bien. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Les dejé disponible ya el apunte, en realidad los apuntes de la unidad 1, donde el primero lo vamos a revisar en detalle y los otros la verdad es que los dejo disponibles para que ustedes puedan ver la misma información que después yo presento en pizarra, por decirlo así como más a mano, entre comillas. ¿Ya? Así que vamos a revisar eso. Unidad 1, tema 1. Vamos a descargar. Pasa que igual siempre lo tengo, pero lo descargamos acá. Entonces, primero, ¿qué vamos a revisar? Vamos a partir hablando acerca de los tipos de redes que pueden ser concentradas o distribuidas, variables eléctricas fundamentales, corriente, voltaje, resistencia. La verdad es que tendemos a dejarlo un poco más para adelante, probablemente en la siguiente clase, a pesar que igual yo por ahí lo comento. Potencia y energía. Y me parece que podríamos alcanzar también a ver convenciones y notaciones utilizadas, ¿ya? Leyes de Kirchhoff probablemente quede para la siguiente clase, pero igual está dentro de este apunte. Así que, primero, ¿qué sería la teoría de circuitos concentrados? ¿Ya? En palabras bien simples, se refiere a cuando estamos trabajando con circuitos que son relativamente pequeños, que están ubicados, por ejemplo, en una habitación, en un edificio, pero no tengo grandes distancias entre los elementos. ¿Ya? Eso es importante. Y para poder representar eso, tenemos que considerar primero un circuito físico. ¿Qué sería el circuito físico? Acá tenemos una pila, una clásica Duracell, tenemos un elemento que quizás les puede dar una idea de lo que es, o el dibujo les puede dar una idea de lo que sería un diodo LED. Estos son los que se ocupan para, por ejemplo, iluminar las notificaciones cuando le llegan al celular, ¿cierto? Que se enciende como una luz. También tenemos que pueden estar en el computador cuando uno lo enciende, ¿cierto? Cuando hay uso del disco duro y cosas por el estilo. Estos son los elementos que consiguen eso. Es un elemento bien simple que lo único que hace es que cuando le circula una corriente eléctrica, dentro de unos rangos obviamente, él emite luz. Si no le circula esa corriente eléctrica, él no emite luz. Así de simple. Y obviamente puede ser de varios colores. Puede ser azul, puede ser rojo, amarillo, como en este caso. También hay algunos que se puede configurar el tema del color que emiten y todo, ¿ya? Pero eso ya es entrar en más detalle. Por ahora nos interesa solamente que si le circula corriente, él emite luz. También tenemos acá un resistor, que es un elemento que es capaz de limitar la corriente que circula por un circuito. Así que, en definitiva, lo que está acá, que sería un circuito físico que yo lo podría armar, ¿cierto? Ustedes también, es un circuito que a partir de la energía que entrega esta pila, es capaz de encender ese LED y ese dispositivo limita la corriente para que él no se termine quemando, ¿ya? Porque puede soportar del orden de miliamperes, ¿ya? Que igual es bastante poco comparado a otras aplicaciones. ¿Ya? Este sería el circuito físico real que le estoy comentando.
Luego, con ese circuito, lo que nosotros hacemos en circuitos electrónicos, circuitos eléctricos, es modelarlo. Usar elementos ideales para modelar esta fuente, esta pila, modelar este dispositivo y este dispositivo. ¿Ya? Y con el objetivo de poder aproximar matemáticamente la corriente que circula para ver que no se queme mi LED, ¿cierto? Y así poder elegir un buen resistor. También la tensión a la cual va a estar sometido este elemento, ¿ya? Porque todo eso va a ser importante para que pueda operar correctamente. Entonces se da esta relación que ustedes deberían poder ver. Dispositivo físico real, que son los que nosotros tocamos en el mundo real y que ocupamos. El modelo, que es lo que usamos para poder tomar esa información del mundo real y llevarla, por decirlo así, a nuestro cuaderno, a nuestro programa de diseño, lo que sea, y así poder aproximar el cómo se va a comportar, con el objetivo de que yo no empiece de repente a probar resistores hasta que con uno se me queme el LED. ¿Se imaginan que hiciera eso? O en el caso de un vehículo, yo empecé a probar con diferentes elementos, y si se me quemó, bueno, ese no era, o esa no era la configuración. No es la idea, ¿cierto? Que sea prueba y error. Por eso es que nosotros buscamos hacer esa modelación de nuestros dispositivos reales y aproximar matemáticamente los voltajes y corrientes. Justamente lo que se dice acá. Dado un circuito físico, nos interesa predecir su comportamiento en términos de voltajes y corrientes. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Esta relación que existe. Me pueden comentar, escribir. Me mandaría una encuesta, Sí, pero sí se entiende. muy bien. Y cualquier duda me van escribiendo, comentando. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el caso de un sistema de iluminación de un automóvil. En realidad es como el sistema de los focos o faros delanteros. Ya tenemos una batería. Esta es la clásica batería que uno puede ver dentro del vehículo, ¿cierto? Cuando levanta el capó, se llama el de adelante. Bueno, cuando quiere revisar la batería que esté conectada, ¿cierto? Así que lo han hecho. Un interruptor, que podría ser un botoncito que esté cerca del volante, un botón. Y estos son los faros. ¿Ya? Tenemos también el chasis que está representado acá, que sería como todo el cuerpo, podríamos decir, la parte metálica del vehículo, ¿ya? Que se tiende a conectar también al negativo de la fuente. ¿Y qué debería suceder acá? Si yo presiono el interruptor, tal como en el caso de la luz que tenemos en nuestra habitación, deberían encenderse los focos, ¿cierto? Cuando entramos a carretera, por ejemplo. Si yo lo acciono en el sentido contrario, se apagan los focos. Así de simple, así de directo. Luego, esto sería el circuito real, ¿cierto? Con los elementos que nosotros podemos ver y tocar. Con cuidado de la batería, sí. Y aquí nosotros representaríamos esto por medio de elementos ideales. Representaríamos la batería con esta fuente que aparece acá. Si se fijan bien, nos dan un valor de 12,6 volts, una polaridad positivo-negativo, que de hecho también acá se veía y se reflejaba, que estaba conectado al positivo al interruptor, el negativo está conectado, ¿cierto?, a las luces, en este caso, a los faros. Tenemos el interruptor, que también es modelado por medio de este elemento, que en realidad es bien simple, es simplemente una interrupción del circuito, que si yo acciono sobre él, él se cierra y por tanto va a circular corriente hacia nuestras cargas, que serían estos faros. ¿Ya? Cuando hablo de carga me refiero a los consumos que tenemos. Y si yo lo abro, no circula corriente y por tanto se apagan. Esa es toda la operación que tiene. Aquí, sin embargo, hay algo bastante importante que notar. Y alguien podría preguntarme a mí si es que estos resistores o estos elementos que yo dibujé acá, ¿cierto? Representan correctamente a estos faros. Porque alguien podría decir, pero ¿será un buen modelo de su comportamiento? Y la verdad es que para condiciones en las cuales yo solamente requiero calcular las corrientes que circulan, es suficientemente cercano a su comportamiento. Sin embargo, no lo representa de forma completa, ya que en realidad hay un efecto que se produce en los faros y que también se produce en las ampolletas, ¿ya? Que es que cuando se va, o por ejemplo, cuando uno enciende ese elemento, la ampolleta, o el faro en este caso, tiene una resistencia, ¿ya? Una resistencia determinada. Por ejemplo, pongámosle 100 ohm, por dar una unidad. Pero a medida que se va calentando, esa resistencia va cambiando, ¿ya? O sea, hay un efecto que depende también de la temperatura, el cual esto no está modelando, ¿ya? Sin embargo, si yo no requiero, por ejemplo, tal nivel de exactitud, sería suficientemente bueno. Y con esto podemos ver que en realidad diferentes modelos se pueden ajustar a diferentes aplicaciones en el sentido de que si requiero más exactitud en las mediciones, yo voy y ocupo un modelo lógicamente más complejo, con más elementos quizás. Algo muy parecido a que si yo tengo, imagínense, una balanza con que quiero pesar personas o quiero pesar, por ejemplo, animales, ¿cierto? Yo ahí podría tener un error de unos cuantos gramos y no sería tan importante.
Sin embargo, si yo estoy usando una balanza para pesar, por ejemplo, oro o plata, ahí ya cambia totalmente, ¿cierto? La misma balanza que sería buena en un caso, no me serviría o no tendría por qué servirme en el otro. Puede que incluso no tenga ningún sentido utilizarla por los errores que tiene. Así es que, como en ese ejemplo que les comento, aquí este modelo que estamos usando sería suficientemente correcto para este caso, para calcular corriente. Para otros casos, la verdad es que no tendría por qué serlo. Incluso podría ser hasta un error usarlo. ¿Sí? También, yo le estaba hablando acerca de algunas cosas, pero vamos a aclarar algunos conceptos para que así sepamos de qué estamos, en qué estamos trabajando y en lo que vamos a trabajar. Primero, circuito. El circuito se puede entender como una interconexión de elementos ideales. Alguien también podría decir, pero bueno, ¿y no podría yo conectar elementos en el mundo real y que eso se llama un circuito? Y la verdad es que sí, se podría llamar circuito, sin problema. Lo que pasa es que nosotros tendemos a hacer la diferencia entre el circuito físico o real, ¿cierto? Y el circuito que está representando ese circuito real, ¿ya? Que está ya basado en modelos, en estos elementos que están acá. Elementos ideales van a representar o aproximar las propiedades de los elementos físicos simples o fenómenos físicos. Están precisamente definidos y caracterizados. O sea, nosotros sabemos cómo se comportan, cómo actúan para todas las condiciones, y con eso buscamos aproximar los valores de corrientes y voltaje, que es lo que principalmente vamos a calcular. También tenemos el análisis de circuitos y el diseño de circuitos. El análisis corresponde a partir de un circuito determinado, calcular lo que son los voltajes, lo que son las corrientes, conocer sus señales que circulan a través de ese circuito, ¿ya? O sea, es conocer cómo funciona, que es lo que vamos a hacer nosotros en el curso. También se podría hacer el diseño de circuito, que de hecho es algo que nosotros no vemos acá, porque de hecho análisis de circuito es bastante amplio. Lo que se busca en el diseño de circuito es calcular los parámetros de los elementos que nos permiten a nosotros cumplir con alguna especificación. Ustedes que son de informática piensen que es como crear algo nuevo, ¿cierto? Crear de la nada, porque no existe el circuito. Nosotros lo creamos para que cumpla con una especificación, ¿ya? Y en el caso de análisis, el circuito existe y yo quiero saber cómo funciona, cómo opera. ¿Ya? Obviamente, para ver si va a fallar, si cumple con lo que yo requiero, por ejemplo. ¿Se entienden estas definiciones? Pueden escribir en el chat, sí, no. Sí, profe. Sí. Muy bien. Cualquier duda me van escribiendo, comentando. Así que lo que nosotros vamos a hacer en principio es análisis de circuitos. ¿Sí? Y vamos a modelar los circuitos y vamos a poder resolver y calcular voltajes y corrientes y a partir de eso saber cómo se comporta. Es una parte bastante amplia. Ahora, nuevamente, el circuito concentrado. Aquí está la definición formal, la verdad es que es como para nada clara quizás, ¿ya? Pero en principio se refiere a eso, a un circuito donde las dimensiones no son relevantes porque los elementos están suficientemente cercanos y yo por tanto puedo definir o puedo asumir que las tensiones que se presentan entre dos elementos son las mismas, que estén en paralelo, por ejemplo, que todo se transmite instantáneamente, que la distancia no juega un rol en este circuito. Desde el punto de vista formal, podríamos decir que el circuito concentrado es aquel cuyas dimensiones físicas son pequeñas comparadas con la longitud de onda asociada a la mayor frecuencia de interés. Quizá no dice mucho, ¿cierto? Desde el punto de vista de la teoría electromagnética, el circuito se reduce a una singularidad puntual y las ondas se propagan instantáneamente por el circuito. Los elementos ideales concentrados no tienen dimensiones físicas ni orientación espacial preferencial. Estos podrían ser un computador, la red eléctrica de su casa, el sistema de control de un motor que, por ejemplo, sube y baja la puerta de un garage, ¿ya? Cosas de ese estilo. Todo lo que nosotros trabajamos generalmente son circuitos concentrados. Y hay casos bien puntuales que caerían dentro de otro conjunto, ya que es lo que vamos a ver ahora. Serían la teoría de circuitos distribuidos, que se utiliza principalmente para líneas de transmisión, para guías de onda. Aquí claramente podemos ver que entre una fuente, por ejemplo una generadora, y los consumos que puede ser una población donde vivimos nosotros, por ejemplo, están distanciados por kilómetros, ¿ya? Por eso es que en realidad lo que nosotros vamos a ver en este curso no aplica a eso. Es muy parecido. Sin embargo, ahí se incorpora esa dependencia o esa diferencia que hay dependiendo de las distancias, ¿ya? Así que esto en particular, nosotros no lo vemos en este curso, nosotros vamos a trabajar con circuitos concentrados, donde todo está relativamente cerca, de forma que yo puedo asumir que todas las corrientes se transmiten instantáneamente y no cometo un error significativo, ¿ya? Lo cual no podría ser acá, porque aquí obviamente no se va a transmitir
de forma instantánea. Y aquí en realidad uno tiene que meterse, por ejemplo, a trabajar con un poco de conceptos del electromagnetismo, ¿cierto? De cómo se transmite la onda a través de los diferentes conductores. Y de hecho, estas guías de onda son efectivamente eso. Son como una especie de canaletas o tuberías por las cuales se mandan ondas electromagnéticas. Se usa generalmente como cuando uno se va a conectar a veces a algunas antenas, ¿ya? No para grandes distancias, o tan grandes distancias, por ejemplo, como la línea de transmisión. ¿Ya? Que aquí puedo tener literalmente cientos de kilómetros de línea de transmisión, como se presenta acá. ¿Ya? Así que, como les decía, concentrado, un circuito sería el que está relativamente cerca de todos sus elementos, en una habitación, en un edificio. ¿Ya? Y si estamos hablando de distancias de kilómetros entre medio, sería la teoría de circuitos distribuidos la que habría que utilizar, lo que nosotros no vemos en el curso. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Comentario? Descargo. Ya. Entonces, variables eléctricas fundamentales, porque ahora ya como que le hemos dado marco a lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? O sea, vamos a trabajar en análisis, vamos a trabajar en circuitos concentrados, ¿cierto? Y ya sabemos a lo que vamos. Variables eléctricas fundamentales, las cuales probablemente ustedes habrán visto en físicas anteriores, ¿cierto? En electromagnetismo, pero le vamos a dar el enfoque que nos interesa en este curso. En principio, ¿qué es la corriente eléctrica? Acá nos dicen que es la tasa de cambio neta de la carga transferida a través de una sección transversal arbitraria en un elemento conductor por unidad de tiempo. Claramente esta definición no busca que se entienda mucho lo que es, pero en realidad es mucho más simple que eso. Cuando hablamos de una corriente eléctrica, hablamos de algo parecido a lo que tenemos, esto es una analogía por si acaso, en un río, pero en el río estamos viendo que circula agua, ¿cierto? Vamos a dibujar por acá, o vamos a hacer el intento de dibujar. Ya, pensemos que aquí tenemos un río. ¿Están viendo lo que dibujo? Sí, profe. Ya, muy Sí, bien. sí. Imagínense que yo voy y me paro acá, voy a poner en rojo. Ahí. Me paro en el río. Y yo digo, quiero saber cuánta agua está pasando, por ejemplo, por minuto, por acá. ¿Ya? Y me imagino una superficie, y no sé quién pensará en términos de superficie, es cierto, pero me paro acá y digo, ya, ¿cuánta agua pasa? Si, por ejemplo, yo digo, ah, mira, están pasando 300 litros, quizás, no sé, estamos en sequía, así que por minuto, quizás muy poco, quizás mucho, pero yo podría decir que eso es el caudal que está circulando, ¿cierto? Obviamente, si pasa menos agua, esto va a ser menor. Podríamos tener, si este es el 1, vamos a suponer que estamos muy, muy en sequía y pasan 50 por minuto. En realidad 50 es re poco, ¿cierto? Yo creo que pasa como un hilito quizá por ahí de agua. Eso que estoy haciendo es muy parecido a lo que nosotros hacemos con la corriente eléctrica. Porque en la corriente eléctrica nosotros tenemos un conductor, imagínense un conductor que en realidad es una línea recta, ¿cierto? Y por acá van a pasar cargas eléctricas, ¿ya? Y las cargas eléctricas que van a pasar, las voy a poner en amarillo. Las cargas eléctricas van a estar pasando por acá en una determinada cantidad. Entonces yo voy a decir, en un segundo, ¿cuántas cargas están pasando por esta sección? Y para mí esa va a ser la corriente, ¿ya? Obviamente si pasan más cargas por segundo, voy a tener una mayor corriente, y si es que pasan menos cargas, voy a tener una menor corriente. Si no pasa ninguna carga eléctrica, mi corriente es cero. Así de simple. ¿Ya? En definitiva, lo que estamos viendo acá es una especie, entre comillas, de caudal de las cargas eléctricas que están circulando a través del conductor. Eso es lo que estamos haciendo. Algo muy importante, y que probablemente alguna vez lo habrán escuchado en alguna física, es que se dice de que la corriente eléctrica es un flujo de electrones, ¿ya? Y eso no es del todo correcto, porque en realidad solo se cumple si que estamos hablando de un conductor. Ahí efectivamente circulan electrones libres, ¿ya? Pero lo que sí podemos decir, sin miedo a equivocarnos, es que es la corriente eléctrica el flujo de carga eléctrica que está pasando en una determinada sección. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Y aquí la expresión que ustedes pueden ver justamente refleja eso. Vamos a tener la variación, ¿cierto? En este caso la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿ya? Porque queremos ver qué está pasando con la carga, ¿ya? Y se va a medir, por si acaso, la corriente eléctrica en amperes, y esto corresponde a Coulomb sobre segundo, ¿ya? Eso es precisamente la corriente. Pero quizás, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, no, como que no nos dice mucho, ¿cierto? ¿Cuánta corriente será, por ejemplo, un ampere? Fíjense que si nosotros sabemos que la carga que contiene un electrón, en este caso una carga negativa, lógicamente, esta carga es de 1,6 aproximadamente por 10 elevado a la menos 19 coulomb. O sea, igual es bastante poca carga, ¿cierto? Tienen que recordar que los electrones son muy, muy pequeños.
Un amper correspondería a que por un segundo pase la carga que tienen todos estos electrones. En realidad, todos estos electrones tienen que pasar en un segundo por una sección para que tengamos recién un amper. O sea, claramente es una cantidad gigante de electrones que contiene esa carga, ¿no? Y de hecho un ampere es bastante. Hay circuitos obviamente que tienen o que consumen 100, 200, 300, 1000 amperes. Pero para, por ejemplo, un humano esto es mucho, mucho, mucho. De hecho, para nosotros podría ser peligroso y podría producirnos una fibrilación ventricular, una cantidad de aproximadamente 30 miliamperes, incluso inferior, bajo ciertas circunstancias. ¿Cuánto estamos diciendo acá? Fíjense que yo digo que 30 miliamperes podrían ser peligrosos, ¿cierto? Pueden producir una fibrilación ventricular. ¿Qué sería eso? Es cuando tenemos como un movimiento desordenado de los músculos del corazón. Entonces como que no bombea sangre y uno al final lo que pasa es que como que entre comillas se asfixia. Una fibrilación ventricular. Y eso sucede cuando una persona, por ejemplo una persona normal, ¿cierto? Sufre una electrización y la corriente circula a través del pecho, específicamente a través del corazón. Y ahí la verdad es que tiene pocas probabilidades de sobrevivir si no se hace algo más. Fibrilación ventricular. Ese es Profe, el valor. ¿Mm? ¿qué era Q sub E? Q ¿Y sub, que termina en la diapositiva? voy a buscarlo. Ya me acordé. Era la carga que contiene un electrón. Esto. Esa sería la carga eléctrica de un electrón. Es 1,6 por 10 a la menos 19, negativa, porque su carga es negativa. Y lo que acá estamos diciendo es que en realidad un amper corresponde a la carga que estarían transfiriendo toda esta cantidad de electrones en un segundo. Por eso decía que en realidad es mucho un amper, ¿cierto? Y cuando yo digo que 30 miliamperes pueden ser peligrosos para un humano, estoy refiriéndome que en realidad esta cantidad de corriente, porque si estamos hablando de que tenemos 30 miliamperes, estos serían 0,03 amperes. Solo eso ya es muy peligroso para nosotros. ¿Ya? Y obviamente en condiciones de humedad, una cantidad menor incluso podría provocarnos problemas. ¿Ya? Y una fibrilación ventricular nos podría provocar incluso la muerte. ¿Ya? Esto puede provocar fallecimiento. El fallecimiento por una electrización. Así que yo creo que ustedes saben que hay que tener cuidado con la corriente eléctrica, ¿cierto? Al momento de que uno arma un árbol de Pascua o cualquier cosa así. Ahora, ¿qué pasa con la carga? ¿Cómo fluye? Porque uno puede decir, ya, yo sé que hay carga positiva, hay carga negativa. Según lo que estamos presentando ahora, la corriente eléctrica corresponde al flujo de carga eléctrica, ¿cierto? Eso es lo que le estoy diciendo. Puede fluir carga negativa, como si estamos estando acá, o carga positiva. Y de hecho uno podría asumir, si es que yo acá tuviera mucha carga positiva, que si está fluyendo carga positiva en este sentido, hacia la derecha, como está dejando de haber tanta carga positiva acá, en realidad, entre comillas, se está haciendo como menos positivo, ¿cierto? Y aquí se está haciendo más positivo, porque están obviamente abandonando cargas positivas acá, este punto, y llegando hasta este otro, ¿sí? Yo podría asumir también... Disculpe, profe. Sí, dime. Una consulta. Mire, cuando uno toma una batería, un teléfono o cualquier tipo de batería de litio, uno siempre lee la capacidad, son miliamperes hora, parece, ¿o no? ¿Eso significa? Sí, por lo general, ¿Cómo se ampere mide? hora. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué significa eso? Porque, claro, uno lo lee que es la corriente, pero en la batería, ¿qué se Ya, entiende mira, eso? te comento. Igual lo podemos ver con más detalle cuando ya manejemos más conceptos, pero en principio es esto, mira. Cuando yo tengo... Oh, ya te estaba dibujando lo mismo. Bueno, cuando ya tenemos, ¿cierto? Tenemos ese valor, pongamos que tenemos miliampere hora, nosotros nos están diciendo cuánta corriente es capaz de suministrar en una determinada cantidad de miliamperes, por ejemplo, pueden ser, no sé, ¿cuántos están ahora? 4000. Esos son como ya, como algunos de estos como power bank. Hay uno de 10.000, 20.000, ¿cierto? Y eso es a una tensión determinada. Por ejemplo, puede ser a 5 volts. Entonces a 5 volts yo lo que tengo que hacer después, esto es un breve adelanto. Yo calculo, por ejemplo, P por I,
y con esto calculo la potencia que consume el dispositivo. Entonces, como que me está diciendo cuánta es la corriente que yo puedo sacar o acumular en esa batería, ¿ya? Pero siempre está asociado a un voltaje. Por tanto, si yo tuviera, supongamos, estos 4000 que estoy comentando yo, a 5 volts, es diferente a que si yo los tengo a 12 volts, o en el caso de los notebooks que tienen como a veces 19 volts, ¿ya? Entonces, con eso yo puedo saber, en realidad, la potencia que es capaz de acumular. O en este caso, sí, acumular la batería. Por ahí va el cálculo. Si quieren, después lo podemos ver en más detalle, ¿ya? Porque voy a encargar este apunte, porque me di cuenta que estoy escribiendo en otro apunte. Voy a llevar esto y voy a ir a otro. ¿Sí? Eso es lo que representa. Es como una representación de la energía que es capaz de acumular, pero siempre asociado a un voltaje. Vamos a llevar esto. Ahí. Cortar. Y nos vamos a otra clase. Esta es nuestra clase 1, ¿ya? Clase 1. Clase 1. Yo siempre los apuntes que vamos generando los cargo, le pongo fecha, le pongo todo para que así, si alguien no pudo ver de repente o no participar directamente a la sesión, los pueda revisar y saber cuál es cuál, qué es lo que vimos cada día. ¿Ya? Así que ahí vamos a dejar todo. Ahí. Ya, ahí estábamos. ¿Cierto? Y lo que le estaba comentando. Esto es lo que nosotros podríamos asumir, que está circulando carga, por ejemplo, de este punto hasta este punto, carga positiva. O también podríamos decir que hay cargas negativas que están llegando hacia acá, ¿ya? Porque finalmente nosotros tomaríamos en cuenta la cantidad neta de carga que hay, ¿ya? Entonces yo puedo asumir que están dejando este punto cargas positivas o que están llegando negativas, porque al final lo que me interesa a mí es el total de carga. ¿Por qué lo comento? Porque antiguamente, estamos hablando cuando empezaron a desarrollar leyes acerca de cómo operar los circuitos eléctricos, se asumía que el flujo de la corriente eléctrica era de cargas positivas. O sea, para ello era evidente cómo no iban a ser cargas positivas las que circulaban. Y uno aquí puede pensar lo siguiente. Si yo estoy en mi casa, imagínense, o ustedes mismos en su casa, ahora que está un poco frío, estamos acá, imagínense que estamos a una temperatura, vamos a asumir que no hace frío, que tenemos 25 grados Celsius, y afuera hay, por ejemplo, 10 grados Celsius. ¿Hacia dónde creen ustedes que fluye el calor? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué piensan ustedes? En base a lo que han estudiado, su sentido común. O sea, me dicen Hacia por acá, afuera. hacia afuera, ¿cierto? Y claramente va a ir de un punto de mayor temperatura a uno de menor temperatura, ¿cierto? Esto va a ser lo correcto. ¿Ya? Ese es un caso. Uno puede preguntarse ahora, pero bueno, ¿y esto a qué va? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Vamos a ver, miren. Pensemos en lo siguiente. Imagínense que yo tengo un contenedor, vamos a ponerle como una especie de estanque, vamos a ponerle acá una cañería que lo conecta con otro estanque, que está por acá. Vamos a dibujar bien el estanque ahí. Vamos a tener una válvula, que vamos a poner acá. Una válvula simplemente piénsalo como una especie de compuerta, algo que permite cerrar para que no circule nada en un sentido u otro. ¿Ya? Voy a borrar un poquito acá, para que se pueda, obviamente, intercomunicar ambos estanques. Ahí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a poner acá líquido, miren. O sea, en mi dibujo. Ahí. Eso. Este líquido está a un H1 y este líquido está a un H2. Ha medido con respecto a esto. Si yo abro la válvula, ¿hacia dónde creen ustedes que fluye líquido? Si que fluye algo. ¿Hacia la derecha o a la izquierda? ¿Hacia dónde irá? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Parece como muy evidente, muy obvio. Claro, es lo mismo que pensaban originalmente los científicos que estaban analizando los circuitos eléctricos. Ellos decían, obviamente va a ir la corriente eléctrica de un punto de mayor concentración de carga, en este caso cargas positivas, a uno de menor concentración de cargas positivas. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que en realidad la corriente eléctrica, esto es el flujo del líquido, ¿cierto? Vamos a ponerle también un Q. Ese es calor, sí. Y en realidad lo que ocurre es lo siguiente, miren. En el caso de la corriente eléctrica, estoy escribiendo, ahí sí, eléctrica, lo que sucede es esto. Tenemos que, si yo pongo acá una fuente, voy a dibujar la fuente tal como la hemos visto hasta ahora, ¿ya? Así. Ahí.
Aquí vamos a poner un elemento cualquiera, ¿ya? Pues lo más general es que va a ser un resistor después. Y supongamos que yo tengo acá mucha carga positiva, ¿cierto? Eso es lo que finalmente pasa en el caso de una pila o una batería. Mucha carga negativa por acá. Y por si acaso la carga no puede fluir acá, no pueden moverse a través de esta fuente, es como que están separadas, por decirlo así. Entonces, si yo no tengo nada conectado, se mantiene así, tal cual como está. Pero si yo voy y conecto, cerrando por ejemplo un interruptor, lo que va a pasar es que la corriente va a empezar a fluir así. Así empieza a fluir, ¿ya? Y obviamente alguien puede decir, ah, pero bueno, también yo podría asumir que va pasando la carga positiva hacia acá, se va haciendo más positivo. Pero el efecto real que ocurre es ese, que es la carga negativa la que va fluyendo. Este es el sentido real. Vamos a poner con otro color. Profesor. ¿Sí, dime? Pero el nombramiento de que iba a ser una carga positiva y que iba a ser una carga negativa, ¿tiene algún sentido físico o fue arbitrario que nosotros hicimos que va a ser más y este va a ser menos? Esto Fue es arbitrario al principio, arbitrario. fue arbitrario y después lo mantuvieron porque iba a ser muy complicado cambiar. Se Claro. quedó por convención. Sí, tiene razón Sebastián. Efectivamente arbitrario, porque lo que ellos empezaron a observar, de hecho esto parte de tiempos muy antiguos, lo clásico es que por ejemplo tomaban un material, ¿cierto? Lo frotaban con algo y veían que se empezaban a pegar papelitos, como uno lo puede hacer con un lápiz, ¿cierto? Y empezaron a ver que había una relación de ese tipo, que algunos elementos se unían a otros, ¿cierto? Presentaban atracción y otros se repelían, ¿ya? Y era un efecto en este caso electrostático, ¿ya? Y claro, y definieron simplemente positivo porque es como lo que decíamos recién. Nosotros asumimos que generalmente todas las cosas van de un punto positivo a un punto negativo y por algún motivo lo negativo como que no nos llama como para definir las cosas, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que las leyes se habían definido así, pensando que la corriente efectivamente fluía en este sentido, que era un flujo de cargas positivas y que por tanto si yo pongo una fuente como la que yo dibujé acá, va a fluir en ese sentido. Pero como se definieron así, no lo iban a cambiar. Así que le llamaron sentido convencional de la corriente. Así que yo asumo que si la corriente fluye así, esta corriente para mí es positiva. Y positiva. Eso es lo que se asume. En resumen, el supuesto era que la corriente corresponde al flujo de carga positiva. Y si es que fluye así, como estoy mostrando, se asume como positiva. Lo real es que en realidad son las cargas negativas las que circulan. Recuerden que hablamos de cargas, no de electrones. Solamente los conductores podemos decir que son electrones. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Se entiende, profe? Ya, muy bien. Recuerden que estamos conectando con cosas que ustedes ya sabían, ¿cierto? Aquí se explica lo mismo. Igual hay algunos puntos relevantes, ¿ya? Nos dicen, por razones históricas, se utiliza como referencia de dirección un flujo de cargas positivas. Por lo tanto, se considera positivo, o en este caso la corriente IDT mayor que cero, cuando un flujo de cargas positivas entra por este nodo y sale por el nodo B. Físicamente, para que las cargas se muevan se requiere energía, o sea, no van a empezar a moverse las cargas porque sí. Y precisamente esto se consigue por medio de la aplicación de una fuente de voltaje, que vendría a ser aquello que le brinda la energía a las cargas para moverse, ¿ya? Y que por tanto hace el trabajo para moverlas. Una fuente no está creando la carga, sino que solamente las desplaza, ¿ya? No es como que la fuente de repente empezó como a crear nueva carga que empezara a fluir hasta que se la acabe. No. Simplemente al conectar lo que hace es desplazar las cargas del circuito completo, ¿ya? Para mi dibujo acá yo quizás lo representé así, ¿cierto? Como que en realidad lo que hace es que van saliendo cargas para acá, ¿ya? Pero en realidad lo que hace es desplazar las cargas de todo esto. Eso es lo que consigue, ¿ya? Y este efecto se produce a la velocidad de la luz, sin embargo las cargas individuales se mueven mucho, mucho más lento. Luego llegamos así al voltaje, que de hecho viene a ser justamente aquello que entrega el trabajo o produce el trabajo para poder transferir esa carga a través de un circuito, ¿ya? Y lo hace obviamente por medio de una fuerza eléctrica, ya que uno en física la calcula, ¿cierto? Electromagnetismo. Y su efecto se manifiesta a través de un campo eléctrico, ¿ya? Sin embargo, nosotros en el curso no vamos a trabajar calculando campos eléctricos ni fuerzas eléctricas, sino que únicamente voltajes, corrientes, potencias. ¿Por qué no se mueven a la misma velocidad? Me pregunta Javier. Porque en realidad en el cómo se distribuyen las cargas eléctricas a través de, por ejemplo, el espacio libre, ahí nosotros podemos decir que es muy cercano a la velocidad de la luz. Sin embargo, a través de materiales no, porque los materiales se oponen, ¿ya? Es como lo mismo que yo
Un ejemplo quizá un poco burdo, ¿sí? Yo quisiera mandar una piedra o algún elemento, un proyectil, ¿cierto?, a través del agua. El agua se opone al movimiento hasta que finalmente se termina deteniendo, ¿cierto? Si yo lo lanzo por el aire, también se va a detener en un momento determinado, quizá por la gravedad, bueno, a pesar que también hay fricción con el aire. Si lo mandara en espacio libre, quizás seguiría infinitamente, ¿cierto? Es un efecto de ese estilo. Los elementos se oponen, en este caso, a esa circulación, de alguna manera. De hecho, se estudia en el electromagnetismo, no sé si ustedes lo habrán visto así, el caso del espacio libre, y después se pasa recién a los materiales, y ver cómo se manifiestan los campos eléctricos y cómo las cargas fluyen a través de ellos, de esos materiales. Por lo general, o sea, siempre las cargas van a viajar más dentro de un medio que no es espacio libre, porque el medio siempre opone resistencia, aunque sea pequeño. Exactamente, ¿sí? Precisamente eso. Y, como les comentaba, el voltaje que nosotros tenemos viene a ser algo que representa la energía o el trabajo que se realiza para mover esa carga. Por eso que ustedes pueden ver que justamente sus unidades, que de hecho se llaman volt en honor a un científico de apellido Volta, científico italiano, que también trabajaba en estos temas, se puede representar en unidades del sistema internacional como Joule sobre Coulomb, sin la S, que debería borrarla, que corresponde a un trabajo por unidad de carga. Así que si nosotros ponemos una fuente, esta es otra forma de representarla, yo igual después voy a formalizar también cómo vamos a representar las fuentes, lo que va a hacer es forzar la circulación de carga eléctrica, ¿ya? Y en realidad es como que la carga negativa acá, uno puede asumir que acerca esta carga o que la atrae, ¿cierto? O al revés, siguiendo el sentido real, que esta carga positiva atrae a las cargas negativas y que en definitiva se van desplazando, ¿ya? Se puede analizar de esa forma, ¿ya?, como cargas puntuales, y el efecto es muy parecido. Lo que hay que tener en cuenta es que en realidad se desplazan todas estas cargas. Acá tenemos el mismo efecto, ¿ya? En realidad en este caso con una fuente de corriente, que la verdad es que lo voy a presentar un poquito más adelante. Pero esa es la idea. Se fijan que aquí dicen, acá se está atrayendo carga negativa y acá se está atrayendo carga positiva. Ahora, potencia. Este es un punto bien importante porque yo he notado que por lo general, como ustedes ya tienen física anteriormente, han estudiado el electromagnetismo, lo que se refiere a la corriente es más intuitivo, porque uno puede asociarlo, ya es parecido como lo que yo le decía, que circula una cantidad de cargas por una sección en un tiempo determinado, yo digo que hay más o menos corriente. Eso es más o menos tiene sentido. El hecho del voltaje, de cómo opera, a veces uno tiene dudas, cuesta diferenciarlo, entenderlo, pero piensen que simplemente un elemento, por ejemplo una fuente, que es capaz de, con la energía que tiene, producir el movimiento de las cargas. Eso es lo que consigue. La potencia y la energía están muy relacionadas. Muy relacionadas tanto que a veces uno las puede confundir, ¿ya? Y es lo que generalmente yo veo que a veces hay dudas, ¿ya? Primero, la potencia se calcula directamente como el producto del voltaje y la corriente en un elemento determinado. Su unidad es el watt, se representa como watts. Esto no debe tener mayúscula ni tampoco la S, pero watt. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de un sistema. Esta es una fuente que está entregando energía, ¿ya? Y tenemos una carga. En este caso, esta no es una carga eléctrica. En circuito nosotros le llamamos carga a los consumos, a quien gasta la energía. Por ejemplo, una población, en nuestra casa puede ser una carga, ¿ya? Y se está enviando esa energía a través de una corriente, ¿cierto?, a un voltaje determinado. Claramente nosotros también podríamos asumir que lo que se está enviando es potencia, desde la fuente a la carga, ¿sí? Pero ahora viene la relación con la energía, porque uno puede decir, ya entiendo que la potencia se calcula así, que estoy transmitiendo energía, pero ¿cómo se relaciona la energía y la potencia? Y la verdad es que la potencia en sí, lo que me dice a mí es qué tan rápido se está consumiendo o entregando la energía. Eso es lo que me indica a mí, la velocidad con que se está absorbiendo o entregando energía. La energía en sí es la capacidad de realizar trabajo, por lo que la energía entregada por esta fuente entre T1 y T2 corresponde a esto, ¿ya? Y aquí uno dice, pero bueno, aparece la potencia, dice que es la integral, ¿cierto? La potencia se calculaba así, pero como que esto, si lo dejamos solo así, no queda del todo claro, ¿ya? Vamos a ver unos pequeños ejemplos donde vamos a darle más sentido a la potencia y la energía y cómo se relacionan. De hecho, ¿saben qué voy a hacer? Voy a copiar esta diapo también. Vamos a copiar la diapo. Ahí. De hecho, vamos a correr un poquito esto, para que quede en el apunte.
Ambos apuntes van a estar disponibles. Este ya está publicado, de hecho lo estamos revisando de mismo. Y además lo que estoy generando también lo voy a publicar. Ahí. Vamos a dejar por ahí. Entonces, ¿qué quiero ver? Ejemplo. Vamos a pensar en elementos del mundo real que ustedes ocupan todos los días probablemente. Vamos a pensar en un hervidor. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta potencia consumirá un hervidor? ¿Cuánta potencia consumirá? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Les suena algo? Si no, igual lo puedo dar, pero ¿cuánta creen ustedes? En cantidad. ¿Serán 100 watts? ¿Serán 200? ¿Serán 300? Como 1000. Claro, 1200, 1000 a 1800, dependiendo. Son como ese rango. Es bastante potencia. ¿Ya? Vamos a ponerle 1800, ¿ya? Porque como dice justamente Ignacio, pueden partir como desde los 1000 hasta los 2000, dependiendo obviamente del que compremos nosotros. Y uno puede decir, pero ¿y qué diferencia hace eso? Además de gastar más energía. La realidad es que si tiene más potencia, el agua va a estar hervida más rápido. Eso es lo que sucede. Esa es la diferencia que genera. Pero realmente son más caros, entonces no vale la pena quizá por 30 segundos menos gastar, no sé, 10.000 pesos más, por ejemplo. Pero ahí depende obviamente de cada persona y su presupuesto. Y vamos a ver el caso de un refrigerador. Vamos a poner refri nomás. El caso de un refrigerador, vamos a asumir porque varían bastante, pero entre 200 y algo hasta 400. Yo le voy a poner 400. ¿Ya? Si me equivoco, será por un poquito, ¿ya? Pero en definitiva, es una diferencia considerable en potencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Piensen ustedes, ¿qué consumirá más energía en un mes? ¿Qué creen ustedes que consume más energía en un mes? ¿El hervidor o el refrigerador? Intuitivamente, María me respondió rápidamente, ¿cierto? El refri. Uno sabe que en realidad el refrigerador gasta más. Pero entonces, ¿cómo me explican esto? ¿Qué pasa acá? ¿Qué diferencia existirá entonces? ¿Por qué nosotros sabemos, ¿cierto?, que el refrigerador gasta más energía que el hervidor? Tiempo de uso, ¿no? Claro, Está prendido todo el exactamente. día. Exactamente, ¿cierto? Nosotros intuitivamente vamos a ver que es el tiempo el que hace la diferencia, como bien me mencionan, ¿cierto? Y me han comentado. Y esto que está acá, entonces, ¿qué significa la potencia? Únicamente qué tan rápido consume energía. Eso es lo que significa. El hervidor la consume mucho más rápido, la energía. En un segundo. Por ejemplo, él gasta eso, por decir así, pongámoslo en un segundo, por decir. ¿Ya? Y él gasta mucho menos. Luego, para poder hacer un cálculo, pensemos respecto al consumo. Le voy a poner aquí la pregunta. ¿Cuál de los dos gasta más energía en un mes? Ustedes me respondieron, ¿cierto? Energía en un mes. Intuitivamente, nosotros sabemos que el refrigerador. Respuesta. Tengo que aprender a escribir. Intuitivamente. El refrigerador. Pero ahora vamos a ver por qué. O sea, lo vamos a ver en un gráfico y todo. Refrigerador. Pero muy bien ahí. ¿Se fijan que ustedes tienen interiorizados conceptos de circuitos eléctricos así? Solamente por el hecho de vivir en este mundo donde todo finalmente depende de la electricidad. O sea, no estaríamos jugando computador, ni celular, ni nada sin la electricidad. Eso es innegable, ¿no? Ya, y aquí Yo vamos me a hacer un acuerdo gráfico. que cuando hubo ese temblor allá como en 2010, 2011, ¿Sí? y no hubo electricidad durante como 2 semanas, se volvió como apocalipsis, parecía Mad Max. Claro, sí, eso No hubo pasa. gente en la calle, era terrible. Y fue solo una semana. Sí, pues, imagínense que quizás no volveríamos a, no sé, pues, al tiempo de las cavernas, pero sí a unos cuantos 200, ciento y tantos años hacia atrás. Todos los libros, ¿cierto? Las reuniones tendrían que ser así, persona a persona. Steampunk. Claro. Ya, aquí vamos a poner la potencia. Aquí vamos a poner el tiempo. Y yo lo que quiero representar, obviamente ahí está 0, lo que quiero representar es lo siguiente. Cuando yo uso un hervidor, claramente yo voy a usarlo quizá, lo voy a poner por acá, unos intervalos de tiempo muy pequeñitos, ¿cierto? Ahí lo exageré quizás. Por ejemplo, en el día. Supongamos que yo voy y lo ocupo 2 veces, que la verdad es que al menos yo lo ocupo como 4, 5, quizás 6 veces. Ese sería el caso del hervidor. Vamos a poner que estos son 1800. Ya, esto está en watts. Y en el caso del refrigerador,
Si esos son 1800, 1,4, pongámosle que por acá. Está media corrida mi gráfica, pero la idea es que sería algo de ese estilo. ¿Ya? Y supongamos que esto es un día. Yo quiero conocer, por ejemplo, entre T0 y T1. Vamos a poner T1 por acá. Claramente ustedes pueden ver que si la energía obviamente depende del tiempo, y de hecho esta expresión nos lo está indicando, lo que nosotros vamos a calcular es bien a ser el área que está acá. O en realidad yo podría decir lo siguiente. Van a ser 1800 watts por ese delta de tiempo pequeñito, ¿cierto? En realidad muy breve. Le vamos a llamar a ese delta de tiempo delta TA. Y a este le vamos a llamar delta TB, por ponerle un nombre cualquiera, ¿ya? Pero sabemos que son mucho más pequeños que la diferencia que tenemos entre T1 y T0. Así yo podría calcular entonces la energía. Simplemente vamos a ver qué corresponde al área. Y va a ser esto. Ups. Ahí sí. La energía consumida por el hervidor, estaba pensando que lo que era, ahí, sería simplemente la suma de esos dos, ¿cierto? Sería 1800, lo voy a hacer separado nomás, no se preocupe. Ahí, por delta TA, que es muy pequeño en comparación, más eso mismo 1800, podría haber dejado el 1800 factorizado, pero para que así se vea todo lo que estoy haciendo. Ahí, ¿cierto? Y eso sería el cómo yo lo calcularía, porque son constantes, así que en realidad puedo multiplicar un lado por el otro, y listo. Para el caso de nuestro refrigerador, sería toda esa área. Claramente vamos a notar que si este gráfico estuviera a escala, no como hasta ahora que está medio mal dibujado, nos quedaría un número mucho mayor, ¿cierto? Y aquí sería simplemente el valor que dijimos que yo le dije aproximadamente 400 por ese delta, pero este delta es mucho más grande. ¿Ya? Y este es obviamente 400 por T1 menos T0. ¿Ya? Y eso me va a dar precisamente en watts. ¿Ya? Obviamente una vez que reemplace los valores. Claramente nosotros podemos ver aquí de forma gráfica que W refri va a ser mucho mayor, ¿cierto?, que nuestro W hervidor. Y justamente influía eso, influía lo que ustedes me decían, el tiempo. Entonces, al final, lo que nos decía la potencia es únicamente la velocidad con que se está consumiendo la energía. ¿Sí? ¿Se entiende? Frostpunk. Ni he escuchado eso. Ah, tiene que ser cuando se congela o hay alguna cosa así. Un invierno. Sí, Profe, ese una juego. consulta. Sí, dime. Es que, y si variaran, o sea, sé que no varían las potencias del hervidor durante el día, por ejemplo, pero si estamos hablando de alguna máquina, no sé, X, Una casa, por y ejemplo. que varía la potencia, habría que ahí sí o sí resolver la integral, ¿o no? Exactamente. Muy buena pregunta, porque de hecho es justo lo que venía y se me estaba olvidando mencionarlo. Ah, Pero sí. perdón. Sí, está muy bien, gracias. Decía precisamente eso, mira. En el caso que la potencia consumida o entregada sea variable o varía en el tiempo, que la potencia, justamente el consumo de una casa, recuerden que en nuestra casa nosotros no consumimos la misma cantidad de energía, quizás tenemos el refri que nos da una constante, ¿cierto?, por un tiempo, después nos levantamos, prendemos algunas cosas, después quizá baja, ¿se fijan? Hay una variación, no es constante, no sé qué, parece como algo, como un ojito. Ahí. La potencia varía en el tiempo, o varía con respecto al tiempo. Ahí la energía se calcula por medio de la expresión que justamente tenemos acá. Esa, ¿cierto? La integral de T1 hasta T2 de la potencia. Respecto, vamos a borrar ese dibujito. Ahí. Mira. Buen dato, Ignacio. Nos dice que en un mes el refri consume aproximadamente 288 kWh, 24 horas del día. En cambio, el hervidor solo consume 27 kWh, 20 minutos por día. O sea, hay una diferencia considerable, 228 versus 27, respecto al tiempo. Vamos a ponerlo por acá. Me gustó. Va a quedar en el apunte. Ahí quedó.
Dato de Ignacio. Ahí. ¿Ya? En el caso de que la potencia varía, o en el caso que la potencia varíe, unas 10 veces al día. Yo también, la verdad. Y después, y si pasa un minuto, la caliento de nuevo. Mal ahí. Se puede obtener por medio de la siguiente expresión. Ocupen termo, eso es verdad. Muy bien ahí. Si no, vamos a terminar después en un mundo como el que mencionaban ahí, con steampunk o cosas así. En el caso de que la potencia varíe con respecto al tiempo, se puede obtener por medio de la siguiente expresión, que es justamente la que ya está indicada ahí. Y ahí va a ser, ¿cierto? Energía igual a la integral desde T1 hasta T2 de la potencia, la podemos dejar acá como con respecto a de tau, y eso es igual obviamente a la integral de T1 a T2 del voltaje por la corriente, ¿cierto? Ahí, que es justamente lo que teníamos arriba. Nosotros, de todas maneras, en el curso no vamos a estar calculando integrales ni cosas por el estilo, porque no vamos a entrar a calcular voltajes, corriente y trabajar en base a eso, ¿ya? Si tuviéramos en electro, ahí lo haríamos sin problema. Tiene 5 termos. Eso es bastante. Claro. Y bueno, saben que nos quedan unos pocos minutos. De todas maneras, se puede calcular, ¿ya? Y como les digo, nos quedan poquitos minutos. Por hoy día yo creo que estamos bien. Vamos a terminar de ver estos contenidos el próximo martes. Al menos no se nos cortó la clase. Eso fue muy bueno, ¿cierto? Y no se quedó nadie afuera. Bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien, que tengan buena semana. Chao, profe. Chao, chao. Igualmente, Hasta profesor, luego, cuídese. profe. No, profe. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que esté bien, profe. Ya, profe. ¿Cuál es el fondo de pantalla? Oh, el fondo de pantalla. ¿Este ¿Sí? Cyberpunk, su fondo de pantalla? ¿Ese? Creo que no. Se parece como a... O sea, es el tema, pero no creo que sea de Claro. Ahí fiasco. después les comento.